Saludos cordiales, bienvenidos a la semana 12 dentro de la unidad 3 donde hablamos sobre la investigación cualitativa y cuantitativa. El tema para la semana es, está enfocado en la definición de la población dentro dentro de las investigaciones, también de la estrategia y la selección del muestreo. Bueno, en primera instancia debemos entender lo que es la población, ¿no? Y es un conjunto completo de elementos que pueden ser de individuos, también pueden estar desarrollados por elementos que comparten de cierta manera características comunes. Cuando existe la estrategia de la selección de la muestra, se refiere acá al proceso mediante el cual se eligen estos elementos específicos de la población para tener una muestra representativa y de esta manera, pues, proceder a realizar la investigación, ¿no? Con los datos que sean de interés para el investigador. Dentro de las estrategias de la selección del muestreo pueden variar también dependiendo del tipo de investigación, los objetivos, las características. Entre algunas muestras comunes tenemos el muestreo aleatorio simple, donde cada elemento de la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionado para la muestra. Hay un muestreo estratificado donde la población se divide en subgrupos, pueden ser homogéneos, ¿no? De acuerdo a los estratos. El muestreo por conglomerados, donde la población se divide en grupos o conglomerados y se selecciona algunos de estos conglomerados de forma aleatoria. Existe un muestreo sistemático, se elige un elemento de la población como punto de partida y finalmente el muestreo por conveniencia, en donde los elementos se seleccionan en función de su disponibilidad y accesibilidad. Acá la estrategia puede ser útil cuando es de difícil acceso a la población que se va a realizar la investigación. Tenemos lo que es la población de una investigación. Bueno, acá es una totalidad, ¿no? Del fenómeno del cual ustedes van a realizar el estudio. Puede haber totalidades de unidades de análisis donde se integran estos fenómenos y debe obviamente cuantificarse para un determinado estudio integrado, ¿no es cierto? De pronto con ciertas características que tenga la población. También se refiere al conjunto completo de elementos o individuos que comparten una característica común y son el foco de estudio. Estas características pueden variar dependiendo del objetivo de la investigación. Por ejemplo, acá la población puede consistir en todos los residentes de una ciudad, todos los estudiantes de una escuela, todos los participantes con una enfermedad específica, etcétera, dependiendo al estudio que le haga. Eh, Cuando nosotros hablamos sobre lo que es una muestra, aquí debemos enterar que es un subgrupo de la población o del universo, ¿no? Al cual ustedes van o les interesa para realizar la investigación y determinar y recolectar los datos pertinentes. Y obviamente deben ser muy representativos. Este universo de la población es definido o al menos perfilado desde el planteamiento del problema, ¿sí? Como lo determinamos en el concepto de esta ilustración que tenemos, citado del texto de Hernández Sampieri y Mendoza. Entendamos que la muestra acá en el contexto de la investigación se refiere a un subconjunto seleccionado de una población mucho más amplia. Por ejemplo, en Guaranda, si nos enfocamos en una ciudadela, bueno, tendríamos una población, un universo mucho más cercano. Existen tipos de muestra. Bueno, dentro de estos hay dos grandes que se usan para realizar este método del muestreo, que es el aleatorio y el no aleatorio. El primero es aleatorio o probabilístico, donde de cierta manera pueden elegir a cualquier persona que se va a estudiar y suele ser fiable y representativa. Dentro de estos tenemos el muestreo simple, donde todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. El sistemático, donde se enumeran todos los elementos de la población. También podemos tener el estratificado, donde se agrupan los elementos de la población según los estratos, características que tenga la población. El muestreo no aleatorio, bueno, acá se eligen determinados criterios que no están basados en la equiprobabilidad.
para la selección de los elementos de la muestra. Entonces, estos elementos de muestreo son menos fiables a comparación de los anteriores, porque su nivel de representatividad de la población es mucho, mucho menor. Dentro de estas están las cuotas donde para participar se envía una serie de características representativas. Hay la parte intencional, donde intencionalmente se eligen los elementos. Hay cadena, donde se seleccionan determinados elementos. Cuando nosotros desarrollamos el diseño de la ficha de recolección de datos, nos enfocamos, bueno, a una parte estructurada, ¿no? Y organizada, donde están los datos recopilados durante este proceso de la investigación. Estas fichas son herramientas utilizadas en muchos ámbitos, dentro de la investigación académica, en la de trabajo de campo, en las ciencias sociales, experimentales, y de pronto también en la parte empresarial. Dentro de estos, bueno, tenemos la entrevista, ¿no? Que es uno de los métodos más utilizados en la investigación social porque es cualitativo. En cualquiera de sus modalidades puede una persona, se solicita, ¿no es cierto?, datos de información para un tema determinado. Y tenemos estructuras estructuradas, semiestructuradas. También tenemos cuestionarios de autocompletados, donde la principal diferencia con la entrevista estructurada es que no hay un entrevistador o un entrevistador. En lugar de ser entrevistado, debes leer y contestar las preguntas por ellos mismos. Por lo tanto, las preguntas tienden a ser fáciles de responder. Estos cuestionarios autocompletados tienen muchos usos y formas que pueden inclusive enviarse por email, realizarlas por teléfono, etcétera. Hay grupos focales donde, bueno, ahí se puede diferenciar un poco de la entrevista porque puedes involucrar a personas, a grupos, para realizarles unas pequeñas entrevistas, ¿no? Siempre se enfatiza en temas específicos. Hay recopilaciones documentales, también tenemos em, esta, esta importante técnica, porque vamos a ir a documentos que han sido producidos para el propósito de alguna investigación y son relevantes para el investigador, porque pueden fungir como datos importantes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos los datos oficiales del gobierno, de una entidad privada. Cuando ustedes realizan esta investigación documental, puede recurrir a fuentes primarias, ¿no es cierto? O secundarias. Acá la primaria es donde ha sido evaluado por alguien más que proviene de primera mano o del autor mismo que realizó el libro. Obviamente son elementos, son documentos originales. Como fuentes primarias están los diarios, las correspondencias biográficas, los discursos, las entrevistas, los manuscritos. Acá la fuente secundaria también implica análisis de interpretación o crítica de fuentes primarias. A menudo intentan describir o explicar fuentes primarias, por ejemplo, los libros, los artículos científicos, los artículos de opinión, donde se analizan las investigaciones, vendrían a ser las fuentes secundarias.